Doctor Román Robles Mendoza, bienvenido a librosperuanos.com y en esta oportunidad vamos a entrevistarlo por la publicación de su libro La estética en la vida cotidiana en los Andes, una experiencia en los pueblos del sur de Ancash. Permítame empezar con una primera pregunta. En el preludio de su libro, usted hace un balance de los cambios en la vida cotidiana de los Andes en los últimos 40 años. ¿Juzga positivos estos cambios de la modernidad capitalista? Bueno, los cambios vienen necesariamente porque el país ha cambiado, el mundo ha cambiado, las realidades de la época pasada, de los años 50, 60, han cambiado profundamente. En esa introducción lo que trato es de explicar ese fenómeno de los cambios. La realidad de ahora es totalmente distinta. Cuando hice yo el trabajo con las informaciones de esos años, Chilcas y las otras comunidades de la antigua provincia de Bolognesi eran fundamentalmente campesinos. Se vivía el campesinado plenamente. La mayoría de la población se dedicaba al cultivo de la tierra, a la crianza del ganado. Esa era su estrategia económica fundamental. Ahora no. Ahora ha cambiado enormemente. La agricultura es parcial. La ganadería igualmente es parcial. Es decir, ha disminuido enormemente. Concretamente en el pueblo de Santiago de Chilcas, donde yo me centré a trabajar, hoy día ha disminuido casi en 60% la agricultura. Las tierras que antes estaban totalmente ocupadas, sembradas de distintos productos, hoy día están abandonadas. Ya están cubiertas de arbustos, ya los canales de riego no funcionan en varios espacios, o sea que ya no se dedican mucho a la agricultura, porque las familias tienen otros ingresos, otras maneras de vida. Entonces eso ha cambiado a tal punto que hasta los caminos de herradura de los tiempos antiguos ya han sido desactivados. En algunos lugares ya no hay caminos. Antes todo era caminar, hacer camino al andar, como se dice. Y hoy día muchos caminos ya no existen por falta de caminantes. Ahora la gente se traslada por vehículos motorizados que llegan a todas partes, como explico yo en esta introducción. Entonces la realidad ha cambiado mucho, razón por la cual inicialmente estaba muy dudoso de publicarla, pero finalmente me animé un poco por entusiasmo de mostrar de cómo era un tiempo, por un lado, y por otro lado, qué es lo que hice yo en mis primeros años de vida profesional. Y fue este trabajo el que me abrió el campo de la antropología y me centré en adelante a esa actividad. Efectivamente, la modernidad, como usted dice, ha modificado las vivencias y los códigos culturales en los pueblos del sur de Ancash. Entonces, ¿cuál es el principal cambio estético en los últimos 40 años? Yo creo que en lo fundamental eh, las actividades festivas, por ejemplo, se han masificado. Sigue desarrollándose la concepción estética, pero en otros contextos.
Ahora las fiestas, por ejemplo, se han masificado, se han ampliado, de tal manera que han roto con viejos códigos, ¿no? Le puedo dar un ejemplo. La capitanía, es decir, la danza de los capitanes, que es la escenificación del encuentro entre españoles e incas de Cajamarca, es muy representativo ese sistema de representación artística en esa región. En el tiempo que se hizo el trabajo, se bailaba a base de un capitán y dos acompañantes, que eran los vasallos. El inca salía acompañado por su general, el Rumiñahui, y dos payas. Hoy día, o en estos últimos años, el capitán está acompañado por 10, 12, 14, hasta 20 acompañantes, todos debidamente uniformados al estilo de los bailes que se hacen allá. Los incas están acompañados no de dos payas, sino un conjunto de 8, 10, 12 payas. Eso significa masificación en los mismos actores de las fiestas, pero masificación también del público que asiste. Ya viven pocas familias en los pueblos de esa región. Mucha gente ha migrado hacia las ciudades de la costa. La ciudad más cercana a la costa es Barranca, que es el puerto principal para todos los migrantes de esta parte sur de Ancash y norte de Lima, la zona de Cajatambo. Pero durante las fiestas el proceso de retornantes es grande. Cuanto más grandes son las poblaciones, mayor es la cantidad de retornantes. Por ejemplo, en las fiestas como Ocros o de Chiquián, que son capitales de provincia ahora, los retornantes son cantidades. Entonces en Chiquián, por ejemplo, la fiesta de Santa Rosa, que se festeja el 30 de agosto, alberga miles de retornantes, además de la asistencia de la misma población y de los pueblos vecinos que acostumbran siempre a asistir a esas fiestas. Se ha masificado demasiado. Y díganos una cosa, ¿estos retornantes pertenecen a la primera generación o a la segunda generación? No, ya la primera generación todavía queda, pero somos muy pocos. Son de la segunda, tercera generación y hasta la cuarta generación ahora. Ah, ese es un dato Y muy muchos interesante. de ellos ya no pertenecen a la región por las alianzas matrimoniales, o son yernos o son nueras, pero que se integran a la cultura de esa región. Entonces uno de los cambios fundamentales es eso. Entonces la visión estética de estas nuevas generaciones ya no es lo mismo que el de antes. Por ejemplo, la apreciación estética acerca de la música. Ya no importa la calidad. Lo que importa es la máxima sonoridad. Me está hablando usted de las propias fiestas patronales. Así es, así es. A la juventud que retorna, que es la que exige participar más en las fiestas, ya no le importa la calidad musical de las bandas, de las orquestas, que antes se esmeraban mucho en expresar musicalmente los aires muy tradicionales de la región. Ahora no. Ahora lo que le exige a la gente es bulla, que haya enorme sonoridad. Y entonces eso significa que se está perdiendo el sentido primigenio ritual. Desde luego, desde luego. Sigue habiendo, las fiestas siguen festejándose, pero en otras condiciones. El espíritu de las fiestas se está El modificando. espíritu de las fiestas ahora es muy abierta, muy general. Los sistemas de reciprocidades también van cambiando.
Antes la reciprocidad familiar y social era más tangible. Ahora ya no tanto. Ahora esas solidaridades funcionan, pero entre el grupo familiar, en la que fundamentalmente los costos lo cubren los migrantes. Que generalmente están fuera. Y algo más en este proceso de cambios. Los que entran a las fiestas en estos tiempos ya no son fundamentalmente los lugareños, sino son los migrantes. Entonces dígame, doctor, la visión campesina del mundo natural, ¿cómo se ha visto afectada por esta modernidad? Creo que enormemente se ha cambiado porque la convivencia con la naturaleza se ha simplificado mucho. Antes la convivencia con la naturaleza era más cercana, había más amor a la tierra, a los lugares, a los caminos, a todo lo que está en el entorno. Hoy día es mucho menos. Hoy día la gente camina más rápido, tiene menos sentimiento de identidad con su pueblo. Siguen viviendo allí, pero están cada vez más interconectados con la costa, principalmente con Lima, porque la mayoría vive en Lima. En Lima, por ejemplo, en la actualidad, existen tantas instituciones de residentes como pueblos existen en la región del sur de Ancash. Y en Lima se reproducen las fiestas patronales que se celebran allá de todos los pueblos. Aquí siempre se hace una semana antes para permitir que vayan a la fiesta original de su pueblo. Por ejemplo, en estos días, aquí en Lima se está festejando, se ha festejado el fin de semana, las instituciones que hacen fiesta de la Santa Rosa. Y el fin de semana están viajando por allá. Bueno, esa vinculación costa-sierra, originarios inmigrantes, ahora está más aproximado. Pero el mundo natural mismo, en la propia visión campesina, entonces está siendo modificándose, se ha modificado profundamente en el propio lugar. Claro, en el propio lugar, porque hay menos agricultura, menos ganadería, entonces ya no hay mucha convivencia con la naturaleza. Antiguamente no había que convivir con los zorros, con los pumas, que eran los que robaban los animales. Era una forma de convivencia. Claro. Ahora ya no tanto. Además, estos animales silvestres también tienden a desaparecer. Están en extinción. Hay extinción de... También usted relata que en los Andes las valoraciones estéticas se manifiestan en la observación de los fenómenos naturales del cielo, la naturaleza, en los prodigios de las plantas, juegos con los animales y en la valoración de la vida humana. Admitiría que la valoración estética de la vida campesina está teñida o estaba teñida de ideas mágico-religiosas. Sí, de hecho, estaba en ese mundo mágico religioso. La cercanía del hombre andino hacia la naturaleza celeste era muy estrecha. La vida de los grupos humanos funcionaba también en función de la visión del firmamento. Yo en alguna parte menciono, por ejemplo, cómo se predecían los matrimonios, ¿no? Si veías a la luna una tarde a las 6:30, entre el claroscuro del día, la luna brillante en el cielo, aproximada a una estrella brillante, quería decir que es un matrimonio.
se acerca un matrimonio. Eso dependía de la luna. O sea, era un vaticinio celeste. Era un vaticinio. Qué interesante. Y la ventaja de los que viven en la sierra es que el firmamento está al alcance de los sentidos humanos, ¿no? En la noche la plenitud del cielo es toda una hermosura, ¿no? Exacto. Lo que me llama la atención es que, habiéndose incorporado a este mundo ancestral la modernidad y nuevas generaciones, hasta como usted nos ha explicado, hasta una cuarta generación, sin embargo, no vemos una renovación de la estética en el sentido, por ejemplo, de que se incorpore nueva pintura, nueva arte escultórico, nuevo arte arquitectónico, aunque su libro está acompañado de fotografías. Pero no vemos una exhibición de ese tipo, de estas exhibiciones artísticas. Claro, no se practica el arte tipo occidental allá. Sin embargo, en la arquitectura hay cambios, lo digo yo en la introducción, ¿no? Y creo que acompaño un par de fotografías. Hay un rascacielos en una población de 4 pisos, ¿no? Yo lo llamo así rascacielos porque esa es una novedad. Y en todos los pueblos de esa región ahora los municipios son edificios modernos de varios pisos, ¿Y de usted 2 sí. a 3 pisos. ¿Y usted consideraría que esos edificios modernos guardan un estilo arquitectónico andino o estrictamente occidental? No, tipo occidental, Entonces se está con las perdiendo, comodidades. o sea, se está perdiendo la identidad. Se está perdiendo, de hecho, ¿no? Con agua, desagüe, luz, con balcones, Claro. A tal punto que lo llaman centro cívico. Sí, cierto, porque usted me hace recordar en esos capítulos y en esas páginas, por ejemplo, lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en Austria o Alemania. Se reconstruyeron las ciudades austriacas y alemanas, o las ciudades japonesas, pero se reconstruyó al estilo cultural de esos países. Mientras que aquí estamos acá haciendo un cambio y una pérdida de nuestra identidad cultural. Así es, en efecto, yo tuve la suerte de conocer Viena, por ejemplo. Viena está reconstruida como Con el espíritu era austriaco. antes, como era el estilo, la arquitectura austriaca, muy, muy hermosa. Cusco, por ejemplo, sigue defendiendo su identidad arquitectónica, su identidad paisajística de la ciudad. Sin embargo, he leído últimamente algunas informaciones de que alguna entidad bancaria, me parece, que pues, edificar un edificio de espejos, tal, entonces que rompería totalmente con la estética paisajística de la ciudad del Cusco, que son básicamente techadas de tejas, ¿no? Y usted como estudioso como antropólogo estudioso de la zona, usted reclamaría a las autoridades de ese lugar que se preocuparan por la cultura urbanística y arquitectónica que guarde el sentido y la identidad andina? Eh, lo haría, lo haría, porque por un lado hay que preservar las viejas tradiciones en cuanto son significativas e importantes en la cultura nacional. Sin embargo, no podemos poner barreras a la modernidad. Se puede aceptar la modernidad, pero sin romper con las viejas estructuras, Muy interesante, ¿no? muy interesante su enfoque. Y los arquitectos saben hacer eso. Efectivamente. La Entonces, otra salida es en grandes ciudades como el Cusco, que los modelos modernos pueden implementarse, pero en una región distinta, en un lugar distinto, y hay sitio para hacerlos. claro, claro. Entonces, ¿cómo se relaciona la literatura oral, a la que usted dedica un capítulo bastante extenso e interesante, la literatura oral, que hace énfasis en los poderes de la naturaleza, con la estética? ¿Cómo se relaciona? Bueno, eso no sé si se ha perdido totalmente, pero eh, prácticamente ya no se utiliza. Usted habla de la televisión, El arte, su efecto nocivo que ha tenido. claro, el arte eh, Literal. del verbo era muy rico en ese tiempo.
muy rico. Los cuentos que menciono yo, las adivinanzas, los juegos eran cotidianos, se practicaba en distintas ocasiones. Hoy día ya no se practica. Hoy día ya no hay el sistema de contar cuentos, ya no hay. La televisión lo ha reemplazado totalmente. Entonces se ha perdido esa literatura oral. Los cantos lo mismo. Los cantos trashumantes circulan a todas partes. Los cantos regionales y los cantos creados en las mismas localidades. Es decir, poesía creada por gente de la localidad. Esto ya no se hace ahora. Claro. Por una sencilla razón. Porque todo sube ahora de costa a sierra. Y no hay ese contacto de viceversa, esa retroalimentación de la sierra hacia la costa. Se ha perdido. Es al contrario. Al contrario. Es de la costa a la sierra. Dígame, estimado doctor Robles, Santiago de Chilcas atesora mucha creatividad poética para ser cantada. ¿Elegiría usted una como ejemplo? ¿Para ser danzada? Cantada. Ah, cantada. Sí, desde luego. Creo que las canciones conocidas como himnos son muy significativos. En varios pueblos funciona algunas canciones que significan himnos. Yipa, por ejemplo, es clásico con la Pampa Yipa, que es una canción supuestamente escrita por Dedicación Padilla, que era un buen músico de esa localidad. En Santiago de Chilcas han habido varios himnos. Uno de ellos era la clavelina en el pueblo de Chilcas, pero últimamente es el Cerro Lucmapunta, ¿no? Ese lo consideran una canción himno porque es la canción representativa y creada por ellos mismos, es una creación literaria por ellos mismos y musicalmente también es una creación de ellos mismos. Hoy día lo practican todos los músicos y han sido grabados por bandas de distintos pueblos, Cerro Lucmapunta. ¿Usted recuerda algún estribillo para cantarlo? No recuerdo muy bien. Lucmapunta es un cerro emblemático en Santiago de Chilcas. Está en el pueblo abajo y hay un cerrito que tiene unas jorobas al estilo dromedario. Sí. Y es muy hermoso. Es un mirador. Sí, es un mirador hacia todas las direcciones. Luego, usted en varios pasajes de su libro subraya que la reforma agraria de Velasco, al devolver la tierra al campesino, tornó la vida alegre de este campesino. Entonces le preguntamos, ¿por qué así no lo percibe el hombre de la mentalidad occidental? Bueno, para los campesinos la recuperación de sus tierras ha sido una alegría, ha sido al mismo tiempo aumentar sus posibilidades de vida. Eso es lo que ha ocurrido con los pueblos que han recuperado sus tierras. Sin embargo, ha pasado por varias etapas, ¿no? En la época de Velasco estas tierras se convirtieron en empresas comunales, otros en cooperativas. En la actualidad la mayoría de ellos se han privatizado, se han lotizado individualmente y han entrado al proceso de abandono de terrenos individuales. Quedan, sin embargo, algunas empresas comunales controladas por las mismas comunidades campesinas. Entonces, de alguna manera, han reivindicado su propiedad, se sienten ahora dueños de toda esa tierra. Esa es la égida. Pero en la antigua provincia bolognesi había haciendas solo en determinadas regiones, no en todas. La mayoría de las poblaciones eran poblaciones libres, no había haciendas.
Finalmente le pregunto, ¿cree usted que está en proceso de extinción el sentido estético de la vida campesina en su región? ¿Cree usted que el horizonte capitalista está destruyendo la estética tradicional en los Andes y su sentimiento estético religioso? No creo que esté en proceso de desaparición el sentido estético. Continúa. Lo que ocurre es que el sentido estético de la época en la que yo escribí ha variado, ha cambiado, y es natural. Ahora sigue también esa concepción, pero en otras condiciones, en otros contextos. Lo que ocurre es el proceso de cambio. No desaparece la facultad estética que tenemos los seres humanos de cualquier nivel. La estética es una concepción universal, no necesariamente es académica. Entonces el campesino, el hombre común, tiene la posibilidad de apreciar la belleza en los contextos en que vive. Entonces la belleza sigue existiendo, pero son otros los modelos de belleza ahora. Son distintos. En eso es el cambio. Por tanto, no creo que desaparezca eso, porque esa es una condición humana. En nombre de librosperuanos.com le agradecemos infinitamente por esta entrevista. Y a ustedes les agradezco por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hace una...